7:33, 7:33 y continuando con más aquí en nuestro espacio de Visión a la Verdad, le vamos a dar la bienvenida al constitucionalista Gustavo Pareja para analizar el diálogo con la CONAIE, las implicaciones jurídicas del subsidio al diésel y también qué marca esta situación. Vemos de que a nivel histórico el Ecuador ha generado muchísimos temas con el tema de las protestas de la CONAIE. Históricamente hay precedentes donde generan una especie de un triunfo, no solamente político, porque en el 2019 sí se hizo la derogatoria al decreto 883. En el 2022 se bajó a $15 y en el 2025 sin derogatoria prácticamente abre un nuevo espacio en la historia política ecuatoriana. Un gusto saludarle, quien le habla, Tangi Zambrano, bienvenido. Hola, buenos días, Tania. ¿Cómo le va? Y un saludo a toda la audiencia. Bueno, es una realidad que ha habido, por así decirlo, un cambio de paradigma respecto a cómo tratar o atajar el tipo de problemas cuando se da un movimiento de protesta generalizado y masivo eh, por parte de sectores del pueblo indígena en contra del subsidio, de la pérdida del subsidio del diésel, ¿no? Que lo consideran como una especie de derecho esencial vinculado a demás derechos fundamentales que puedan tener. El gobierno nacional actuó de una manera, digamos, más hábil que los gobiernos anteriores y pudo conjurar la situación, no ha dado paso atrás con su decretamiento de la eliminación del subsidio del diésel y a su vez ha podido negociar con miembros de la estructura de la CONAIE, de ciertas estructuras que pertenecen a la CONAIE, para que se pacte una desmovilización. Ahora, ¿tiene validez, por ejemplo, tiene validez jurídica este acuerdo político sin un acta oficial ni firma de ministros a nivel tangible? Porque vemos que después de que el gobierno anuncia de que es el fin de las paralizaciones, sale Pacha Terán, ex candidata a vicepresidenta del Ecuador y actualmente una de las líderes indígenas de la CONAIE, diciendo de que el paro no termina, que el paro se mantiene. Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque hay varios sectores. O sea, el movimiento indígena en la CONAIE, que es como consideran que es una especie de confederación, es realmente un tipo de unión federativa, como son las federaciones de fútbol, etcétera, ¿no? Que se van asociando, son como clubes. Entonces, no tienen una estructura de mando vertical, jerarquizada y unificada. Entonces, mientras unos pueden negociar y llegar a algún tipo de acuerdo, otros no. Respecto al tema de la validez jurídica, a ver, vamos a analizar algo que me parece que punto de arranque. Difícilmente se le puede dar algún tipo de validez jurídica a una movilización que es algo de hecho. O sea, es una movilización realmente coactiva, es de fuerza, ¿no? Entonces, el gobierno nacional lo que hace es intentar contenerlo y contenerlo con tanta potencia y fuerza, usando la fuerza, esa es la realidad, que los doblega. Entonces, el movimiento de protesta rebelde, porque ya es realmente un tumulto que es tendiente a la sedición y a la rebelión, al ser contenido, de ser doblegado, tiene que negociar y llega a un pacto de palabra o de honor de que se levante el paro. Con eso ya es suficiente para que el Estado pueda reabrir las vías. O sea, no tiene que haber ningún tipo de acuerdo o documento jurídico. Si por encima de eso lo hacen, por supuesto, lo pueden hacer como en el sentido de que el gobierno nacional puede dar a ciertas comunidades o ciertos cantones o ciertas provincias reemplazos al subsidio del diésel perdido, ¿no? Como contribución o un apoyo directo a ciertos sectores de la economía de estas zonas que en teoría podrían estar afectadas por la pérdida del subsidio. Ahora, sería importante también entender en este punto, por ejemplo, más allá de todo esto, la emisión del decreto 126 hasta el levantamiento parcial del paro para examinar el tema de la respuesta estatal, los límites del uso de la fuerza, el nuevo escenario político, ¿cómo puede
prácticamente mostrarse. Hay denuncias, por ejemplo, de represión. ¿Pueden existir este tipo de denuncias? El día de ayer a nivel de X mencionaban de que las fuerzas del orden público habían ingresado a una universidad y esas denuncias se viralizan rápidamente a nivel de plataformas digitales. A ver, para que haya represión tiene que haber violación de la ley por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, ¿qué tipo de represión estamos hablando? ¿Estamos hablando de una represión punible o una represión legítima que hace la fuerza de seguridad del Estado? Aquí el problema es que la izquierda hispanoamericana en sí han buscado por décadas deslegitimar al Estado, si es que ellos no lo controlan. Entonces, cualquier tipo de reacción por parte del Estado es represión en un sentido de impedir la libertad política del pueblo, lo cual es una farsa absoluta. Eso es una mentira. Ahora, que las fuerzas de seguridad del Estado puedan cometer abusos, uso desproporcionado de la fuerza, incluso delitos, pero por supuesto que los pueden cometer y seguramente los han cometido. Creo yo que en números muchísimos menores de lo que se denuncia. Ahora, si es que hay denuncias de esta índole, como me está diciendo que han entrado en centro educativo universitario, etcétera, bueno, tendrán que aparecer las pruebas de rigor para que puedan demostrar si, primero, este hecho ha sucedido y segundo, si es un hecho que está justificado o no está justificado. Porque, por supuesto, las fuerzas de seguridad del Estado sí podrían entrar a un centro educativo si es que hay una situación de delito flagrante, por ejemplo, que se esté dando en esa zona, ¿no? Precisamente para impedir que el delito continúe o el delito pueda consumarse, etcétera. Entonces, no hay que perder de vista que el Estado tiene la potestad legal para impedir por la fuerza, es decir, represión legal, legítima, la rebelión y la sedición y otro tipo de, digamos, delitos del catálogo de nuestra ley penal que pueden reunirse o pueden aparecer cuando se dan este tipo de situaciones de tumulto. Evidentemente, cortar vías, quemar, destrozar negocios, extorsionar personas, amenazarlo, etcétera, no es ni derecho de resistencia ni protesta. Entonces, claramente son actividades delictivas que tienen que ser reprimidas. Ahora, Ahora, aquellos que han protestado pacíficamente, por supuesto, pueden hacerlo sin ningún tipo de presión. Ahora, por ejemplo, un constitucionalista, antes de hacerle la entrevista, estaba leyendo y hablaba de la nación fragmentada, de una amenaza antipatria que estaría prácticamente destruyendo el Estado ecuatoriano desde adentro. Desde esa mirada constitucional, ¿qué tan real sería ese diagnóstico y qué tan peligrosa es esa narrativa en el contexto político actual? Porque él hablaba de que la unidad nacional, que el concepto de unidad nacional frente al Estado plurinacional consagrado en la Constitución del 2008 prácticamente no existe. Que la patria ahora no tiene una mirada mixta o mestiza, sino una sola nacional y que prácticamente se está haciendo una interpretación alternativa. Y ahí viene el tema de los reconocimientos de los pueblos y nacionalidades, si se ha fortalecido o se ha debilitado a nivel de gobierno. A ver, no entendí muy bien la parte final, si es que se refería a que la constitución actual fortalece la visión de una nación mestiza o debilita la visión de una nación mestiza y que busca fragmentarla. Esa parte no me quedó El clara. concepto de él es de unidad nacional. Él habla de la unidad nacional y que el gobierno no lo está atendiendo como tal, sino que está desconociendo a los pueblos y nacionalidades. ¿Cómo combatir o discrepar con ese concepto? A ver, vamos a ir por parte. En primer lugar, el Estado ecuatoriano, para mí, lo que está en la Constitución de Montecristi es una aberración propio de ignorantes y de infelices. En primer lugar, esa es la realidad de estas personas con problemas de trasnochamiento que hicieron esa Constitución. No pueden haber naciones, no hay plurinación. Ese sentido de naciones que se refiere la Constitución, que es una bestialidad, es en un sentido etnográfico, sociológico, étnico, es decir, para los estudios de las ciencias sociales y de la antropología. No es un concepto jurídico, ni siquiera político, porque el Ecuador como nación, una nación hispanoamericana, es una sola nación política, no hay más naciones. El admitir
los nacionalismos étnicos, los nacionalismos raciales. Eso es de nazis y eso es lo que está en la Constitución de Montecristi. Es decir, que por el linaje genético hay pueblos que se distinguen de otros, mientras que el Ecuador como una nación política es una nación constituida por la historia, por 500 años de historia hablando una lengua, practicando una religión, teniendo unas instituciones jurídicas que prácticamente no han cambiado en 5 siglos. Esa es la realidad, habitando en un territorio siendo una entidad política. Entonces, al revés, el fragmentamiento de la nación se da precisamente por el reconocimiento brutal que se hace de comunidades biológicas o de comunidades raciales como si fueran naciones distintas integradas. Si son la misma nación, el mestizo, el indio, el negro, etcétera, tienen el mismo linaje histórico, tienen el mismo bagaje histórico, pertenecen a las mismas instituciones y al mismo territorio y participan de la historia común. No pueden haber naciones. Es precisamente esa mentalidad lo que está generando la división por la cual los indígenas, desgraciadamente, el pueblo indígena se siente como que si son un pueblo distinto, que tiene que velar y reclamar por sí mismo, aunque se perjudique al resto de ecuatorianos que no lo ven como hermanos. Al menos la dirigencia indígena en los últimos 30, 40 años los ha querido convencer de eso. Entonces ha distanciado a los indígenas del resto de la nación ecuatoriana cuando ellos son parte integral de la nación, parte esencial de hecho. A mí me Entonces genera yo mucho me cuestionamiento. pongo en esa postura. A mí me genera mucho cuestionamiento porque incluso este constitucionalista llama a defender la nación frente a lo que según él quieren fundar su propia república. Entonces, ¿cómo se define la patria sin caer en la intolerancia o cómo se protege el tema de la diversidad sin perder la identidad? A ver, me parece que entonces lo que el constitucionalista está diciendo es algo parecido a lo que yo he sostenido. Él está en contra de la fragmentación de la nación y está en contra del reconocimiento de nacionalidades como si fueran naciones políticas. Es lo que dice que, o sea, me parece que está sosteniendo algo similar a mí, que solamente puede haber una sola nación política. Precisamente, al haber una sola nación política ya nadie queda excluido, pues. Me explico, Tania. Sí. Ahí quedan todos los miembros de la nación integrados, porque todos son miembros iguales de una sola nación. La exclusión, el favoritismo, las preferencias, la discriminación se da precisamente cuando se pretende hacer grupos o colectivos exclusivos e identitarios, que son una estrategia además que es promovida por la élite financiera capitalista internacional, promovida por fundaciones de Alemania como la Friedrich Ebert, por fundaciones francesas y por la sociedad abierta, la Open Society de George Soros. ¿Por qué? Porque lo que buscan es desestabilizar y balcanizar a los países hispanoamericanos para seguramente luego especular con nuestros commodities, con nuestras materias primas. Eso Algo es que una también realidad. él No destaca, perdamos eso de vista. algo que él también destaca es si esta retórica de patria versus antipatria podría convertirse en el nuevo eje de polarización en el país. A ver, eso sin duda ninguna, pero no solamente en Ecuador, es ya una situación mundial. Por ejemplo, cuando se dio fue la reunión del grupo de Shanghái que estaba entre esos China, Rusia, estuvieron gobernantes de la India, etcétera, de varios países, especialmente el eje asiático o euroasiático de potencias, indicaron en defensa de la nación, de la soberanía y de la tradición. Entonces vemos que ya las potencias mundiales rechazan el globalismo, rechazan el mundialismo como una especie de gobierno mundial con una tecnocracia que controla a naciones a las cuales no pertenece y está totalmente desvinculado, sino que cada Estado-nación es en sí un organismo viviente que tiene que mantenerse. Y vemos que esas tendencias también impactan en Europa, como en Italia con Giorgia Meloni, o en los Estados Unidos con Donald Trump, o en el Reino Unido con el movimiento de Nigel Farage, también en Francia con el Frente Nacional y sectores de la izquierda francesa que cada vez más se vuelcan al Frente Nacional francés. ¿Por qué? Porque el rechazo al globalismo es necesario para que las naciones-estado puedan sobrevivir. De lo contrario, serían diluidas y manejadas por estamentos supranacionales. Y es lo que se ha buscado que ocurra en Hispanoamérica. Y es lo que no tenemos que permitir. Por supuesto que tiene que ser ese el eje de polarización. Aquellos que defienden la nación contra aquellos que promueven el globalismo y son traidores. Sin duda ninguna. ¿Y lo que estamos viviendo ahora se podría hablar de un triunfo político?
Sí, claro. A ver, se demostró que la nación ecuatoriana es más fuerte que un grupo identitario minoritario, especialmente un grupo que es, vamos a decirlo así, distraído y engañado por su propia dirigencia, que le está privando a los indígenas ser y formar parte del resto de la nación ecuatoriana, que son sus hermanos. El, el paro, evidentemente, no tuvo el arrastre, no tuvo el apoyo popular, por eso duró 20 días y realmente poco pasó en el resto del país, salvo en esas mismas zonas que se dieron desmanes, destrozos, desconexiones, etcétera. Pero los que sufrieron fueron los de esas mismas comunidades que estaban en pie de protesta bueno, y de sedición, rebelión, francamente, vamos a decir las cosas como son, en algunos casos, pues, ¿no? Y al no haber el apoyo, no tener el suficiente fuelle, no tener el suficiente arrastre, porque en el resto del país no se consideró por parte de la población ecuatoriana que la quita del diésel era realmente algo sensible, que afectaba de manera significativa, no hubo solidaridad respecto a la movilización. La movilización se tuvo que detener porque la fuerza de la misma se diluyó. Sí, por eso es que capitulan. Al menos ciertos grupos de manera parcial capitulan por eso ahí, porque saben que no tienen la potencia, no pudieron hacer la movilización, les congelaron las cuentas. Es decir, el gobierno fue más astuto para poder cercarlos y quitarle los elementos de su logística para que el paro pueda continuar de manera fuerte, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo. Realmente ha sido muy agradable poder conversar contigo. Quiero invitarte en una próxima oportunidad para seguir conversando y analizando este tema. El tiempo lamentablemente se me terminó, pero estoy muy agradecida por aceptar estos espacios de diálogo. Encantado, un placer y estoy abierto a cualquier invitación con muchísimo gusto. Un saludo a todos y un buen día. Muchísimas gracias a ti. 7 de la mañana con 50 minutos, 7 con 50. Vamos a una brevísima pausa y ya retornamos aquí en Visión a la Verdad. En Radiovisión Manabí, inicio de